Hermano Alberto, hermanos y hermanas que nos escuchan, amigos y amigos, el Hijo Pródigo. Esta parábola dicha por Cristo Jesús mismo es una de las historias más bellas en las Sagradas Escrituras. No solamente es bella y profunda en su significado y aplicación, sino que es un tanto misteriosa. Y digo misteriosa porque es la única historia incompleta en la Biblia. Al escucharla, usted podrá apreciar su contenido y es posible que cuando lo haya escuchado varias veces, usted también tendrá la misma convicción que nosotros tenemos. Amén. Dado a la importancia de este tema, aconsejamos que compartan con otros para que la bendición sea completa. Amén. Al caminar con nosotros en esta magna aventura espiritual, usted podrá darse cuenta que usted mismo es parte de esta historia y que de alguna manera, ya sea directa o indirectamente, usted tiene que tomar decisiones que tal vez anteriormente no había captado. Hermanos, queremos enfatizar que al adaptar esta bella historia no hemos alterado ni su contenido ni su aplicación. Por el contrario, hemos expandido lo profundo de su significado y en cierto modo hemos actualizado su aplicación. Amén. Antes de comenzar a escuchar esta presentación, les sugerimos encarecidamente que oren y pidan por el derramamiento del Espíritu Santo para que Cristo Jesús, el gran Maestro, por medio de su Santo Espíritu los guíe hacia la verdad y a todo entendimiento. Amén. La historia, esta maravillosa historia, comienza de esta manera. Un señor tenía 2 hijos. Un día el menor de ellos vino a su padre y le dijo: «Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde». Y el padre, sin entrar en controversias o discusiones, queriendo mucho a su hijo, decidió repartir su hacienda entre sus 2 hijos. No muchos días después, el hijo menor, juntando todas sus pertenencias, decidió viajar a una provincia lejana, una provincia apartada, donde no lo pudiese ver nadie, ni su padre, ni su familia, ni sus amigos. Y allí en esa provincia comenzó a malgastar, a derrochar la herencia que su padre generosamente le había dado. Comenzó a derrocharla y a malgastarla con rameras, viviendo perdidamente, tomando, fumando, drogas, bailes, mujeres, comprando artículos caros, ropa, carros, televisiones, casas. Y cuando lo hubo malgastado todo, una gran hambre azotó aquella región y le comenzó a faltar. Comenzó a sentir hambre y no tenía ni dinero ni tampoco había comida. Después de algún tiempo, el muchacho tuvo una condición tan desesperante, pero tan desesperante, que decidió unirse a uno de los ciudadanos de aquella región, quien lo envió a su hacienda a cuidar y a darle de comer a una manada de cerdos. Y este muchacho sentía tanta hambre, pero tanta hambre, que las algarrobas que le daba a los cerdos comenzaron a parecerle buenas. Y se las hubiese comido si alguien se las hubiese dado, pero nadie le daba nada. Después de algún tiempo el muchacho volvió en sí y se dijo a sí mismo: «En la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros hay que tienen suficiente pan para comer y les sobra? Y he aquí, yo perezco de hambre. Me levantaré, me iré a mi padre y le diré: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros». Y el muchacho se levantó y comenzó a caminar de regreso
a la casa de su padre. Mientras tanto, el padre lo había estado esperando todos los días. Dentro de su corazón, el padre sabía que algún día su hijo regresaría a casa. Después de todo, él le había proveído a su hijo no solamente sus necesidades físicas, sino que había derramado sobre él todo su amor, toda su compasión y toda su misericordia. Así que todos los días salía de la casa y miraba a lo lejos, esperando ver a su hijo regresar a casa. Un día, al salir, a lo lejos vio venir un hombre. Su cuerpo estaba cubierto de harapos sucios. Sus pies estaban descalzos y apenas si podía caminar. El padre inmediatamente, con un corazón lleno de amor y compasión, reconoce a su hijo amado. Y sin pensarlo dos veces, comienza a correr tan rápido como puede hacia su hijo. Y cuando llega donde él, lo abraza, lo acaricia, lo besa, y ambos lloran juntos sobre sus hombros. Y este muchacho, movido por el amor y la compasión de su padre, le dice: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre continúa besándole y acariciándole y no permite que continúe, sino que llama a sus sirvientes y les dice: Sacad el vestido principal y vestidle. Poned un anillo en su mano. Poned zapatos en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Habíase perdido y ha sido hallado. Y todos entraron en la casa y comenzaron a celebrar y a regocijarse. Mientras tanto, el hijo mayor había estado en el campo trabajando arduamente todo el día y venía de regreso cansado, agotado. Y a medida que se iba acercando a la casa, comenzó a escuchar el sonido de música, de baile, de fiesta, de gozo, de alegría. Y comenzó a sospechar. Y decidió detenerse e investigar. Y para ello llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿a qué se debía aquella fiesta? ¿Por qué tanta alegría? El sirviente, con el corazón lleno de alegría, le contestó: tu hermano ha regresado a casa. Y tu padre ha matado el becerro más gordo para celebrar, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el muchacho escuchó aquellas palabras, su corazón se llenó de odio y de rabia y no quería entrar a la casa. El padre, cuando se da cuenta de lo que está pasando, sale de la casa y le suplica a su hijo que por favor entre. Hijo mío, tu hermano está en casa. Ven, celebremos, regocijémonos, tu hermanito ha llegado. Pero el muchacho no le contestaba. Finalmente el muchacho, lleno de odio y de rabia, le contesta y le dice: todos estos años te he servido, nunca te he desobedecido, nunca he quebrantado ninguno de tus mandamientos, y aún así tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero tan pronto como tu hijo regresa a casa, quien ha consumido tu hacienda con rameras y viviendo perdidamente, tú matas para él el becerro más gordo. Por favor, hijo mío, le dice el padre, por favor, hijo, trata de comprender. Tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero era menester celebrar, era menester regocijarse, mi hijo, porque tu hermano era muerto y ha revivido, habíase perdido y ha sido encontrado. Aparentemente, mis hermanos, amigos y amigas, este es el final de la historia. Amén. Pero no es así. Esta historia no tiene una conclusión. Y para poder tener una base firme
de cómo aplicar esta historia a nuestras vidas en particular, vamos a comenzar a desglosar la historia paso a paso y mi hermano Alberto y yo vamos a explicarlas para que ustedes se den cuenta de su gran, profundo significado y la aplicación que tiene en vuestras vidas y en nuestras vidas. Hermano Alberto. Y a medida que usted va a estar escuchándonos, va a afianzarse en ese concepto expresado por el hermano Roberto de que esta historia no tiene fin. Tal vez es una de las, si no la única historia contada en parábolas por Jesús que no tiene un fin o que usted no percibe un fin. Amén. Y que ese fin cada uno de nosotros es el que debe tomar. Amén, hermano. Al final de la historia usted va a percibir que usted va a estar representado en uno de esos dos hijos. Así es, hermano. En el hijo menor o en el hijo mayor. Pero la decisión va a ser tuya, va a ser mía. Va a ser de nosotros para que cada uno de nosotros podamos terminar esta historia inconclusa, llevada a la narración de una manera muy sencilla, pero muy hermosa y bonita por el hermano Roberto Valenzuela. Bien, hermano, vamos a comenzar a desglosar, ¿verdad?, la historia y vamos a comenzar a analizar cada palabra que nos interesa, como por ejemplo la palabra padre. ¿Qué significa, hermano Alberto, padre? Cuando el hijo menor se hace referencia a su padre, lo llama padre. Exactamente. Padre es el símbolo de nuestro Dios que vive en los cielos. Amén, hermano. En el libro de Mateo, en el capítulo 23, versículo 9, cuando Jesús hace una advertencia seria a la religión que practicaban en esos tiempos, los escribas y fariseos les decía: a nadie en la tierra llaméis padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Y en Mateo, en el capítulo 5, verso 16, durante el Sermón del Monte, cuando Dios nos compara con la luz del mundo, Él dice: así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Amén, hermano. Sé que nuestro Padre es el que está en los cielos. No hay dudas. ¿Verdad que no que queda el ninguna Padre duda? mencionado en la parábola del Hijo Pródigo es nuestro Dios que mora en los cielos. Amén, hermano. Y así, la palabra asciende, hermano, que se refiere a las bendiciones físicas y espirituales que Dios, nuestro Padre eterno, derrama sobre nosotros. Hermano Alberto. Hay una descripción muy hermosa que está, queridos amigos y amigas, descritas en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 3, cuando el autor del libro desglosa esos bienes materiales con que Job era bendecido. Amén. Dice el versículo 3 de Job en el capítulo 1, su hacienda era 7,000 ovejas, su hacienda, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y lo mismo ocurre, otro versículo, hermano Roberto y amigos, cuando el profeta Ezequías sugiere unas reformas a Judá para restablecer su adoración al Señor. Cuando en 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 1 dice: el rey contribuyó de su hacienda para los holocaustos de la mañana y de la tarde, de los sábados, nuevas lunas y fiestas establecidas en la ley del Señor. O sea, en otras palabras, el rey se hizo a cargo de todas las necesidades de becerros, cabritos, toros que requerían esos sacrificios que él tomaba de su hacienda. O sea que esa palabra hacienda simboliza esas bendiciones materiales, esas bendiciones espirituales, que no solo, hermano Roberto, el hijo menor gozaba estando en la casa del padre, sino que también estaba gozando el hijo mayor, que por circunstancias que vamos a mirar después, o vamos a estudiar después, él no las podía usufructar, o no las recibía plenas por la misma condición de vida, por la manifestación
que constantemente manifestaba en su carácter. Exactamente, hermano. O sea que el hijo menor gozaba no solamente de bendiciones físicas, sino que tenía el amor de su padre, Amén. la compasión de su padre, y tenía una posición holgada en la hacienda, que no era un sirviente, sino que era el hijo del dueño. Amén. ¿Verdad? Amén. Provincia apartada donde este hijo menor decide irse y abandonar a su padre egoístamente. Provincia apartada o país lejano, hay unas versiones bíblicas que habla de país lejano, es el símbolo del mundo. El mundo, hermano. El hijo menor estaba tan bien servido en la casa del padre y fue movido por la tentación de irse afuera para experimentar otras cosas. No supo apreciar el amor y las provisiones que el padre le estaba proveyendo y creyó que en el mundo podía vivir mejor. Pensó que iba a estar mejor fuera del padre. ¿Verdad? Como ya lo hemos dicho, el padre es símbolo de Dios. Ese hijo menor pensó que estando lejos de Dios podía estar mejor. Y siendo provincia apartado, país lejano, símbolo del mundo, yo quiero que vayamos al libro de Esdras en el capítulo 7, versículos 15 y 16. Cuando el rey Artajerjes insta a trabajar a todos los judíos de regreso a Jerusalén junto con el profeta Adres, luego de su cautiverio en Babilonia. Y hay una expresión que hace referencia a provincia, dice así el texto bíblico, versículo 15. Y llevarás la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente han ofrecido al Dios de Israel, que mora en Jerusalén. Y el versículo 16 dice, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia. Así es. Recuerden que Babilonia es el símbolo de qué, hermano Roberto? Mundo, hermano. Del mundo, sinónimo de confusión, sinónimo de idolatría, sinónimo de hechicería, de perdición, de corrupción. Así o sea que este hijo menor despreció todo lo que tenía en la casa del padre para ir a buscar en el mundo algo que no debía que buscar, no valía la pena. Que no valía la pena. Y amén. Egoístamente, ¿verdad? No supo apreciar el amor de su padre. Es bien difícil, hermano Roberto, sí, o casi imposible obtener ayuda fuera de la comunidad de la fe. Así es, hermano. Quería compartir un testimonio muy personal. Adelante, yo tengo problemas como todos cualquiera de nosotros, hermano Roberto. Y lo primero que hago para enfrentar esas dificultades personales es agotar los recursos a través de personas que disciernen de una forma espiritual. Me ha gustado hacerlo y he encontrado en ello muy buenos resultados. Amén, hermano. Primero agoto ese recurso y nunca, hermano Roberto, me va a ver usted yendo a alguien que no discierne espiritualmente, porque el que no discierne espiritualmente pues está en el mundo. Amén. Y buscar también es un gran consejo, ¿no? Para ustedes, hermanos, hermanas, amigos. Cuando enfrente alguna dificultad, algún problema, pues busque a alguien que dirigido por el Señor, dirigido por Dios, pueda darle un buen consejo de una forma espiritual. Así que este chico prefirió el mundo que lo que estaba recibiendo en casa del Padre. Y sus amigos mundanos. Hermano, cuando usted tiene dinero, el dinero es como la miel, atrae los animales, las abejas. Atrae las amistades. Pero cuando a usted se le termina el dinero, pierde esas amistades. Todas las amistades se le van. Sí, señor. Dicen que uno tiene que tener cuidado con quién se relaciona, ¿verdad? Tenemos que relacionarnos con personas que tengan el mismo pensamiento nuestro. Amén. ¿Verdad? Amén. El hambre, hermano, ¿o tiene alguna otra cosa, hermano, que ahí? No. El hambre, la falta de alimento físico y espiritual, ¿verdad? En el libro de Amós, en el capítulo 8, versículo 11 al 12, se lee aquí: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, no hambre de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar,
desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, pero no la hallarán. Hermano, Dios va a quitar la palabra de este mundo, porque ya no hay necesidad de ella. Es la manifestación, el texto bíblico ese de la hambre espiritual que habrá. Exactamente. Algo similar de lo que le pasó a Abraham cuando descendió a Egipto. Así es. ¿Recuerda, hermano, Sí. cuando hubo una gran hambre en tierra de Canaán y él necesitó viajar a Egipto? Dice el versículo 10 de Génesis en el capítulo 12. Entonces hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto a peregrinar allá porque el hambre era grande en el país. Pero esa hambre que está hablando usted, ¿qué es hambre? Hambre Es física. Pero aquí Jehová, Dios del cielo, está diciendo, mi palabra la voy a quitar porque nadie la aprecia más. Así que voy a quitarla. Es hambre espiritual. Espiritual. En el texto bíblico de la parábola del hijo pródigo, el hambre tiene una connotación en ambos espiritual. Exacto, física y espiritual. Física y espiritual. Así es, hermano. O sea que fue a dar ese hijo menor a un sitio donde realmente faltó el alimento. Y donde no había comida espiritual. Y no había comida espiritual. O sea, relativamente estaba ese chico empezando a vivir problemas en esa provincia lejana. Y hermano, podía haberse adaptado, en vez de él, ¿cómo se llama?, convertir a otros, los otros lo hubiesen convertido a él, ¿verdad? En el libro de Jeremías, en el capítulo 38, versículo 9, también hay otra manifestación de lo que es el término hambre, el símbolo que representa. Dice así: esos varones hicieron mal al echar al profeta Jeremías en la cisterna. Es cuando el etíope oficial de la casa del rey, Ebed-Melech, le dice al rey acerca de la postura de Jeremías en calabozo, en una cisterna. Dice, porque allí se morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Hermano, hay algo bien curioso con este texto bíblico y me puse a mirarlo también. No solo era de pan físico lo que afrontaría Jeremías en esa cisterna, sino que ya se estaban cumpliendo esa sentencia de Dios, los juicios de Dios en esa ciudad, que ya también el pan espiritual se había desaparecido. ¿Verdad que sí, hermano? Ya no se daba. Entonces ya estaba percibiendo Jeremías como profeta, sí, el pan físico que le hacía falta, pero no despojado de ese pan espiritual como profeta que era. Así es. Pero sí los ciudadanos de Jerusalén estaban sintiendo ya el hambre física y espiritual. Así es, hermano. Hasta en un punto las mujeres decidieron matar a sus hijos y comérselos también, ¿verdad? Sí, Señor. ¿Verdad? Sí, Señor. Bien, a la palabra ciudadano es símbolo de aquellos que todavía no han conocido la verdad y que están esperando que alguien les lleve el pan espiritual, y es lo que precisamente, hermano Alberto, estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Este muchacho se fue a una provincia apartada que, como dijimos anteriormente, es símbolo del mundo. Si él hubiese sido sabio, hubiese aprovechado la oportunidad para darle de comer espiritualmente a aquellos que estaban comiendo solamente mundanalidad. Que su padre le había dado conocimiento amplio de las bendiciones divinas, y él pudo haber sido una gran bendición si él se lo hubiese propuesto. Pero su mentalidad se estaba volviendo más carnal que otra cosa, y se olvidó completamente del Padre y de las enseñanzas que le había dado. O sea, tuvo una vivencia espiritual en la casa del Padre. Sí, así es, hermano. Pero pues arrastrado por el pecado, pudiendo ser una luz de esperanza para otros, se convirtió en oscuridad. Se convirtió en oscuridad. ¿Verdad, hermano? Hay algo también que quería mencionar acerca con lo de ciudadano. A mí me encanta la historia de Pablo. Pablo, antes de convertirse en cristiano, ¿no? Él se enorgullecía de ser un ciudadano romano. Así es. Y pues Dios lo llamó a su tiempo, y aún después de que fue convertido y bautizado, él seguía también haciendo mención que era ciudadano romano. Pero ya esa ciudadanía romana que le pertenecía aún había quedado rezagada, porque ya
Pablo era ciudadano del reino de los cielos. Y él lo dice claramente. Y él lo dice claramente. Sí, sí, sí. Es decir, nosotros también podemos y nos hemos convertido cada uno de nosotros en ciudadanos del reino de los cielos. De la Nueva Jerusalén. De la Nueva Jerusalén. Así Amén. es, hermano. Nosotros no somos, por eso es que nosotros no debemos de participar en los problemas políticos de este mundo, porque nosotros somos solamente embajadores. ¿Ha visto usted alguna vez un embajador, digamos, de Francia o de Alemania que participe o intervenga en los asuntos internos de otro país? No. No es. Nosotros no somos es, embajadores de la Nueva Jerusalén. Y estamos aquí para hacer una obra en favor de nuestro Padre Celestial y de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Amén. Bien, hermano, vamos a ver la palabra cerdos. ¿Qué es lo que simboliza? Símbolo de aquellos que han recibido la verdad, pero la rechazan y se conforman con las doctrinas falsas que provienen de iglesias falsas. ¿Verdad? Ese es el símbolo de los cerdos, ¿verdad? Y vamos a leer, hermano, 2 versículos. O un versículo tengo aquí, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. O sea que tenemos, hermanos, que tener cuidado cuando compartimos la palabra de Dios, que se llaman perlas, son las perlas, ¿verdad? ¿Con quién las compartimos? Si cuando estamos compartiendo con otras personas comienza la argumentación y la gente se altera, no debemos de continuar porque estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad? Porque en realidad lo que está haciendo la otra persona es rechazando la palabra de Dios. Y nosotros no debemos de usar la palabra de Dios para ese fin. Hermano, ese rechazo que hacen las personas al Espíritu Santo, y eso es pecar y no tener la opción de ser perdonados, porque es el perdón contra el Espíritu, es el pecado contra el Espíritu. Así es, hermano. Que es el pecado imperdonable, como dice las Sagradas Escrituras. Entonces, hermano, cuando la palabra persiste cuando la persona persiste en sus ideas erróneas que no son bíblicas, entonces el Espíritu Santo es contritado, entonces comienza a retirarse el Espíritu Santo. Sigue tratando, pero ya menos y menos, hasta que Dios permite que la persona cree una mentira y se pierda. Eso pudo haber pasado con el hijo menor. Así es. Hermano Roberto, él vivía en la casa del padre y pudo haber sentido las atracciones mundanas y sentirse atraídos por ellas y salir de ella y estarse muriendo espiritualmente para abandonar la casa del Padre. Pero después viene la parte emocionante que usted reseñó, esa parte increíble en la que él se arrepiente, reconoce su pecado y vuelve otra vez al Padre. Así es, hermano. Entonces, ¿alguna otra, hermano, en cuanto a los cerdos? No, hermano, no. Vamos entonces a ver las algarrobas, que era lo que con el muchacho alimentaba a los cerdos, ¿verdad? Las algarrobas en realidad son las doctrinas, símbolo de las doctrinas falsas, ¿verdad? Que los necios aceptan una y otra vez, o sea que persisten, ¿verdad? En sus doctrinas falsas. En Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. ¿Verdad? Dios cataloga a aquellas personas que rechazan su palabra, que la escuchan y que las palabras son bíblicas y la rechazan, como perros, ¿verdad? Como perros, y el vómito son las doctrinas falsas en las cuales ellos creen. Entonces regresan a su vómito mejor y rechazan la verdad. O sea, siguen en forma recurrente yendo a las doctrinas falsas. Exactamente, hermano, que no son bíblicas, que no tienen ningún apoyo bíblico. Y sabe, hermano, que no solo hace referencia a eso, sino también a los que una vez recibiendo la verdad, se alejan de la verdad y vuelven al mundo. Es lo mismo, hermano. Personas que han estado en la iglesia, que han escuchado la verdad y que por un tiempo han estado más o menos aceptándola. Pero después se arrepienten y vuelven al mundo. Son como perros que regresan a su vómito. Mira lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versos 20 al 22. Dice así, el versículo 20 en la segunda carta de Pedro:
Si después de haberse alejado de las impurezas del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Y el versículo 21 dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22 dice, el versículo 22 dice, les sucede lo del proverbio, está cierto, el proverbio que usted acabó de leer, hermano Roberto. Dice así Pedro, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Sí, hermano, recordemos, un cerdo, hermano Alberto, es un animal que se revuelca en el lodo y en su propia putrefacción. Ese lodo y esa putrefacción es símbolo de las doctrinas falsas. Y ese cerdo o necio es símbolo de las personas que le gusta las doctrinas falsas y se revuelca en esas doctrinas. A esa condición llegó el hijo menor, Así al es. estar deseando comer esas algarrobas. Que eran las doctrinas falsas. Que eran doctrinas falsas. Lastimosamente, hermano, y es muy triste ver que hoy en día suceden estas cosas con alguna frecuencia en todas las congregaciones, en muchas de las organizaciones más bien. Así es. Que conocemos personas que un día fueron estandartes, fueron buenos cristianos, fueron personas entregadas a Jesús por circunstancias, que solo Dios conoce, han vuelto al pecado, han vuelto a la misma condición anterior y hoy lastimosamente viven una condición de vergüenza, no solo para ellos mismos, sino para su familia. Es triste, es el cumplimiento de una profecía, tal como Pedro lo está mencionando. Así es, por eso, hermano Roberto y amigos y amigas, siempre ha sido mi oración que Dios nos pueda mantener siempre firmes, leales, creyendo siempre en lo que hemos creído. Es fantástico porque en esta historia el muchacho joven decide abandonar la hacienda de su padre donde vivía holgadamente y termina en una hacienda mundana, ¿verdad? Cuidando cerdos. Increíble. Cuando él en su hacienda era el jefe. Era el dueño. Era el dueño, pues ahí no tenía que darle de comer a los cerdos. Y aparte de eso, hermano, que no habían cerdos, porque los cerdos no es ni siquiera alimento, hermano. Es un animal un animal que consume putrefacción. ¿Verdad? Vamos a ver qué significa jornaleros, hermano. Dice los que obran a favor en la causa de Dios, los que trabajan en su viña del Señor. Amén. Para rescatar a aquellos que todavía están en oscuridad espiritual. Son los que son llamados a ser siervos. Así es, hermano. Son los que son llamados a servir. Son los que son llamados a prestar servicio. Son los que en esta parábola del hijo pródigo son los que llevan también el mensaje de salvación. Amén, hermano, así es, así es. Amén, amén. La palabra casa, como vimos anteriormente, hermano, símbolo del cielo. En Juan en capítulo 14, versículo, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Recuerdan esa bienaventurada esperanza de lo que hoy Dios hace por nosotros en el reino de los cielos, de hacer moradas para nosotros y para ustedes? O sea que el símbolo del cielo, la casa es el símbolo del cielo. Así es, hermano. Amén, así es. amén. Ahora vamos con la palabra pan, ¿verdad? Dice el muchacho, dice, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen pan para comer y les sobra? Sí, porque sentía la necesidad, ¿no? De alimentos. Dice, la santa palabra de Dios es el símbolo del pan. Dice, también es símbolo de Cristo Jesús. Amén. En San Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, dice Cristo Jesús. Y en San Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En el libro de Juan, en el capítulo 6, verso 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y en Mateo 4, verso 4 dice, no solo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermano. Estamos hablando de dos símbolos representados en el pan. La El pan palabra de físico. Dios y el pan, Jesús y la palabra de Dios, ¿no? Amén, hermano. Amén. Amén. Ahora bien, cuando el muchacho regresa, como vimos en la historia, viene cubierto de harapos, trapos sucios, ¿verdad? En el libro de Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos suciedad, dice, y todas nuestras justicias son como harapos de inmundicia. Entonces ese muchacho no venía apropiadamente vestido para entrar a la casa del Padre. Increíble, pero la historia debió haber sido así. Ese chico, hijo menor de un padre cariñoso y amoroso, abandonando su casa, bien vestido, camisa limpia de la mejor marca, pantalones de la mejor marca, zapatos de la mejor marca, anillo, tal vez, bueno, tantas cosas por las que pudo haber salido Bien vestido. bien vestido, y ahora regresando En un caballo. en un caballo, sí, Y regresa y regresa ahora a pie, sin descalzo. zapatos, descalzo. Tal vez que los jornaleros, al divisarlo al divisarlo lejos, no lo reconocieron. Así es, hermano. Una persona que venga de trabajar de otra hacienda lidiando con puercos o con cerdos en esa inmundicia, como usted lo menciona, hermano Roberto, venía transpirando cerdo, venía Así es. transpirando olores de la Mundanalidad, mundanalidad, porque ese es el símbolo hacia donde él se fue, hacia las cosas del mundo. Y no solamente, hermano Alberto, fue a desperdiciar la herencia que su padre generosamente le había dado, sino que se fue a desperdiciar a sí mismo. Desperdició su tiempo, desperdició sus energías, ¿verdad? Cuando pudo haberlo estado usando todos sus talentos para la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Y lo Amén. que hizo fue desperdiciar absolutamente Absolutamente todo. todo. Y cuando regresa viejo, más viejo y acabado completamente, Amén. físicamente y mentalmente, ¿verdad? Bien, el principal vestido, recordemos, hermano, que él no puede entrar a la casa. El padre lo divisa y el padre sale a recibirlo porque él no puede recibirlo en la casa. El padre corre y corre y corre al ¿verdad? encuentro Porque de su lo hijo. ama. Amén. El padre no ha dejado de amarlo y él quiere que su hijo entre a la casa, pero tiene que estar bien acondicionado para poder entrar. Y aquí vemos el principal vestido, que es el símbolo de la justicia de Cristo Jesús. Y en San Mateo 22:12, el dueño de casa, el padre, dice, ¿cómo entraste sin estar vestido de boda? ¿Qué pregunta más fantástica? O sea que encontró a alguien en la fiesta, que no tenía el vestido apropiado. No tenía vestido. O sea que el hijo no podía entrar así. No, hermano. ¿Sabe, hermano Roberto, cuál es el mejor vestido? La justicia de Cristo. El mejor vestido, la palabra mejor vestido que simboliza aquí la parábola del hijo pródigo es el símbolo de la justicia de Cristo. Pero el mejor vestido es el vestido blanco. Exactamente que sí. El padre necesitaba vestir con el vestido de justicia a su hijo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versos 4 y 5, en el mensaje del ángel a la iglesia de Sardis dice, versículo 4, con todo tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andarán conmigo vestidas de blanco, porque son dignas. El versículo 5 dice, el que venza será vestido de ropa blanca. Así es, hermano. O sea, ese es el vestido que estaremos tendremos en la casa del Padre. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 18, en el mensaje que el ángel le da a la iglesia de la Odisea, también se habla de lo mismo acerca de ese vestido de justicia, que simboliza el mejor vestido con el que el padre le pide a los jornaleros vistan a su hijo menor que ha regresado a la hacienda. Dice, por lo tanto, Apocalipsis 3:18, te aconsejo que compres de mí vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez. Así es, hermano. Juan, hermano Roberto, también vio en visión un trono en el cielo.
¿Recuerdan ustedes la reseña que hay en el libro de Apocalipsis? Que vio alrededor del trono 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Amén, hermano. Vestidos del traje de justicia, símbolo de la justicia de Cristo. Amén. Y finalmente en esta área del principal vestido vamos a leer Apocalipsis 7, 13 al 14. Dice, estos que están vestidos de ropas blancas son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre, perdón, del Cordero. Amén. Ahora, hermano, vamos al otro, al anillo. Dice, pon un anillo en su mano. Quisiera hacer, antes de llegar a lo del anillo, Ok, está bien, hermano Roberto, algo acerca de la disposición que tuvo el hijo menor ante la sugerencia que hace el padre de ser vestido y entrar a su casa. Uh-huh. Un poco antes de eso, hubo un arrepentimiento genuino del hijo menor. Exactamente que sí, hermano. O sea, él pidió perdón por lo que él había hecho. Él reconoció que no fue la mejor idea haber abandonado la casa del padre. Así es. Y regresa de una manera humilde, de una manera bien lastimada. No quisiera imaginarme a ese hijo menor después de haber pasado tanto tiempo en un lugar que no era el suyo, en un lugar donde no tenía amigos, porque sus amigos eran amigos de conveniencia, porque él tenía el dinero. Además, le faltaron cuando se terminó el dinero. Así que él regresa, pero él no regresa buscando lo que le pertenece, en un sentido literal de la palabra, porque él dice, hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, hermano, ahora que usted menciona esa expresión, ¿verdad? Esa expresión revela la idea que él tenía de su padre. Él no creía que su padre podía reconciliarlo a la condición de hijo. Su egoísmo y su capacidad mental había decaído tanto que él creía que ahora su padre solo podía recibirle como un sirviente. Él en realidad no conocía el amor grande y profundo de su padre, que su padre estaba dispuesto no solamente a recibirlo, sino a recibirlo como su propio hijo. Amén, amén. Increíble, pero esa es así la historia. Él se rebaja, diría yo, hermano Roberto, a una condición tal de arrepentimiento que dice, no, yo no, por fuera no está bien. Por fuera no, eso no está bueno por fuera. Yo voy a regresar a mi casa y así tenga yo que servir, así tenga que hacer lo que tenga que hacer, voy a volver a mi padre. Que fue una actitud totalmente diferente a la que asumió el hijo mayor. Porque el hijo mayor, yo hago aquí todo y todo y todo y tú nunca me has bendecido, porque eso es las palabras, eso es el significado literal que da a entender el hijo mayor cuando le reclama de esa manera airada a su padre cuando el hijo regresa. Pero no, él hizo lo primero que cada uno de nosotros debemos hacer. Y no solamente eso, hermano Alberto, que usted está correcto, sino que ese tramo que él tuvo que caminar desde la hacienda donde estaban los cerdos hasta la casa del padre es el mismo tramo que nosotros tenemos que caminar desde el mundo donde salimos hacia la casa, hacia la casa celestial, ¿verdad? Tenemos que caminar este tramo y tenemos que hacerlo con humildad. Amén. Tenemos que hacerlo con arrepentimiento y condenando al mundo y glorificando a Dios. Amén. Y tal vez muchos se han quedado en la mitad del camino pensando tal vez que un padre como esos no puede darle cabida a su condición física de pecador. Tal vez se sientan tan pecador que no crean que haya un Dios, un ser como es Él, que sea perdonador y que sea amoroso y que sea amoroso. Así como es, lo fue el padre en la parábola del hijo pródigo. Pero el hijo pródigo este hijo menor conocía a su padre. Y no lo conocía por la forma como él era con él. El padre era con su hijo.
sino cómo era el padre con sus jornaleros, al punto de, no, yo prefiero que él me trate como a un jornalero que estar aquí, porque ese trato de ese padre era un trato especial. Trataba a sus criados como que si fueran sus propios, Amén. sus propios hijos. Y si hemos estado hablando en la parábola como el Padre que simboliza a Dios que está en los cielos, ¿qué más que Dios con ¿verdad? ese carácter tan Maravilloso. grande, maravilloso, que se conmueve y se conduele con nuestras necesidades? Cada uno de nosotros, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, nosotros no nos quedamos solos, hermano Roberto. No. Ya empezamos a tener un aliado. Ya cuando entregamos la vida a Cristo Jesús, ya como que nos casamos con alguien. Y es que nos casamos con alguien que se va a condoler de nuestras necesidades. No vamos a estar solos en nuestras angustias, sino que va a haber alguien ahí que, como ese padre en la parábola del hijo pródigo, recibió a su hijo y seguro que lo estaría recibiendo cada vez que él saliera de su casa. Así es, hermano. Porque era un padre amoroso, porque Así era es. un padre Recordemos especial. que Cristo Jesús vino a este mundo a vivir una vida de hombre para experimentar en su propia carne todas nuestras aflicciones físicas, mentales y espirituales. Y así de esa manera poder socorrernos cuando nosotros Amén. necesitamos ayuda. Amén. Así que no le podemos decir nada a Dios que ahora me falta dinero para comer. A mí también me faltó, diría Cristo Jesús. O que tengo dolor de estómago, a mí también me dolía el estómago. Que tengo que caminar al trabajo, yo también caminaba. O sea que todo lo que nosotros pasamos en este mundo, Cristo Jesús lo pasó. Es un hermano experto en materia humana. Amén. Bien, Ahora sí el anillo, hermano, símbolo de matrimonio entre la iglesia y Cristo Jesús. Y dice aquí, hermano, dice en Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Y en el libro de Ageo, en el capítulo 2, verso 23, dice, en ese día, dice el Señor Todopoderoso, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te elegí, dice el Señor Todopoderoso. En tiempos remotos, hermano Roberto y queridos amigos y amigas, cuando la gente no sabía escribir, era el anillo con el sello el que garantizaba cualquier documento. Así es, hermano. Dar a alguien el propio sello significaba que uno ponía en sus manos la propia vida, y no solo la vida, sino las posesiones, la familia, el honor, lo colocaba todo. Recuerde, hermano Roberto, lo de Daniel en Babilonia, lo de José en Egipto, por la entrega de un anillo que les confió el rey, con el que les confió el rey la autoridad para gobernar en su nombre. Así es, hermano. O sea, que ese anillo es símbolo de autoridad. O sea que el hijo menor salió con anillo, pero con su necesidad lo hizo venderlo. Y regresó sin anillo y sin zapatos. Sin ¿verdad? zapatos. ¿Verdad? ¿Cuánta necesidad tuvo este muchacho? Bien, hermano, ahora los pies y zapatos, los que son símbolos del evangelio. Sí, porque no solo le dio vestido, como ya lo hemos comentado, lo vistió de la justicia de Cristo para que volviera otra vez a la casa del Padre. Le volvió a poner su anillo. Qué cosa increíble, hermano Roberto. Es que el Padre no pregunta, bueno, ¿y qué hiciste con tu anillo? No. ¿Y qué hiciste con tus zapatos? Y nunca le dice, ¿verdad que te dije? Sí. No, el Padre siente tanto amor por su Hijo que lo mueve hacia el Hijo es amor y compasión. Amén. Y cuando usted siente amor y compasión por otra persona, usted no repara en los daños que ha hecho. Amén. La confesión del Hijo, eso es suficiente. Fue suficiente. Es que no lo dejó terminar, ¿no? No lo Mira dejó que terminar. el hijo, si podemos volver un poquito atrás. Sí, hermano. Me levantaré e iré a mi padre, dice el capítulo 15, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El versículo 19 dice,
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Yo me imagino a ese muchacho recorriendo ese tramo entre el mundo y la casa del Padre, repitiéndose eso. Repitiendo. Y cuando llegue voy a decirle esto. Y sorpresa grande que cuando el Padre lo ve, no lo deja hablar. Y ni le pregunta, ¿de dónde viene? ¿Dónde está mi herencia, mi dinero que te di? Sí, el Padre lo que le hace es llamar a sus siervos para que le hagan lo vistan, le pongan anillos, le pongan zapatos. Y ahora que hablamos de zapatos o calzados, sandalias, como dicen algunas versiones bíblicas, sandalias es el símbolo del Evangelio. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 15, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Y Efesios 6:15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Amén. En el libro de Marcos, en el capítulo 6, verso 9, hay algo que también me conmovió, hermano Roberto. Cuando Jesús comisiona a sus discípulos de ir de dos en dos para predicar el Evangelio, incluso dándoles autoridad para echar espíritus impuros. Mira lo que Jesús les dice a ellos: no lleven nada para el camino, sino solo un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, sino que calcen sandalias. Exactamente. Y el versículo 12 dice, después de que le da esas instrucciones, en que solo lleven un bastón y calcen sandalias, entonces dice el versículo 12, salieron y predicaron que los hombres se arrepintiesen. Es el Evangelio. Amén. Arrepentidos, bautizados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perfecto. Ahora el becerro, hermano. El becerro grueso es símbolo de Cristo Jesús, amén, ¿verdad? Amén. Es el becerro principal. Dice, matarlo y comamos. Amén. ¿Verdad? Y en Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Amén. ¿Verdad? Y después en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Amén. O sea, hermano, el gran sacrificio que hizo Cristo Jesús para que nosotros podamos regresar a casa. Amén. Sin la muerte de ese cordero, este muchacho no podía entrar a la casa. Amén. Amén. ¿Verdad? Ese era un requisito, pero principal, ¿verdad? Amén, la muerte amén. de Cristo Jesús. Amén. Los mandamientos, hermano Alberto, se refiere a la ley de Dios, ¿verdad? Símbolo de la ley moral de Dios. Exactamente, lo que llamamos los 10 mandamientos, otros lo llamamos el decálogo. El decálogo, porque significan 10, ¿verdad? Así que esta palabra se refiere a los mandamientos de Dios. Antes de entrar al siguiente tema, debemos de hablar un poquito acerca del hijo mayor, ¿verdad? El hijo mayor, porque el hijo mayor había estado trabajando, ¿verdad? Ocupado. O sea, estaba ocupado en las cosas que a él le interesaban más, ¿verdad? Pero si verdad estaba adentro de la casa físicamente, espiritualmente no estaba adentro, ¿verdad? Estaba fuera de la casa, afuera, ¿verdad? Y lo que lo llenó de odio contra su hermano y tal vez contra su padre era que él no podía hacer aquello que él quería hacer, que era lo mismo que el hijo menor había hecho. Y entonces eso lo llenó de envidia. Se fue a gozar allá, se fue a derrochar el dinero. Y aquí yo no derrocho nada, sino que trabajo día tras día tras día. Y le reclama a su padre. Y le dice que él siempre le ha obedecido, nunca ha quebrantado su mandamiento. Dice, pero a mí nunca me has dado nada, ni siquiera un cabrito para festejar, dijo, gozarme con mis amigos. O sea que ahí estabas todo sin tu interés. La Biblia dice que donde está tu tesoro, está tu corazón. Ahí está tu corazón. O sea que él no entendía más al padre de lo que el hijo menor lo entendía, ¿verdad? Ninguno de los dos vivían en un mundo, hermano, completamente diferente, ¿verdad? Pero sin embargo, el hijo menor reconoció su error, reconoció su mala acción, su egoísmo, y regresó a su casa más humilde,
Regresó Amén. a su casa ¿cómo se llama? A servirle a su padre y a obedecer a su padre. Pero sin embargo el otro estaba en desobediencia interna. Si bien no la manifestaba externamente, pero él dentro de sí poseía todas aquellas condiciones que no le permitían ni le granjeaban la posición holgada que él tenía en esa casa. Hermano Roberto, yo creo que él no había tenido la oportunidad durante el tiempo en que estuvo en esa casa para realmente reflejar lo que él era. Exactamente que sí. Solo hasta cuando se da el regreso de su hijo, se dan las circunstancias para que él refleje en su carácter la envidia, los celos y la ira. O sea que tuvo que haber algo que lo hiciera explotar. Y eso que sucedió, que su hermano regresó a casa, fue lo que motivó para que él exteriorizara lo que verdaderamente era en su interior. Y desbordó todo su odio, que tal vez lo había tenido desde muchos años, ¿verdad? Pero que no había tenido la situación o la circunstancia necesaria para expresarlo de la manera que lo hizo. Hermano, es fantástico, ¿verdad? Eso es lo que tal vez hoy nos puede estar pasando. Ese hijo mayor, con esas manifestaciones del carácter, estaban impidiendo obtener bendición del Padre, porque no estaba siendo sincero con su Padre. Así es, hermano. Hoy puede que nosotros también en nuestras organizaciones o en nuestras iglesias nos esté pasando lo mismo. Estar adentro físicamente y estar afuera espiritualmente. Y estando así en ese fuego, en ese juego, no permitir que sea Dios quien bendiga no solo a la persona, sino también que bendiga a la organización o que bendiga a la iglesia. Sí, Pablo lo dice, hermano, claramente lo que usted está diciendo. Dice que no son israelitas aquellos que son por fuera, sino aquellos que son por dentro. O sea que ser miembro de la iglesia no es algo físico, sino que es algo espiritual, ¿verdad? Entonces, en ese tenor, hermano Roberto, ¿qué simboliza? ¿A quién simboliza el hijo menor? El hijo menor en realidad simboliza, hermano, a la iglesia que ha regresado, a la iglesia que se ha arrepentido, a la iglesia que humildemente ha declarado su pecado, ¿verdad? Y que acepta la justicia de Cristo Jesús y sabe que estar en casa es mejor que estar en el mundo. O sea Amén. que ya no tiene un pie afuera en el mundo y otro pie en la iglesia. Este muchacho ahora tiene los dos pies adentro de la iglesia, Amén. adentro de la casa. Y todo, de la casa, perdón. Y todo esto representa a la iglesia que está en los cementerios, en sus sepulcros, esperando la resurrección de Cristo Amén. Jesús, Amén. ¿verdad? Hasta esta fecha, desde Adán y Eva, hasta esta fecha en que usted y yo estamos hablando, hermano Alberto. Y es aplicable diariamente. A medida que los santos van pereciendo, entonces están representados por el Hijo Mayor. Ya han regresado a casa, ya están sellados para Amén. siempre, ¿verdad? O sea, yendo al Edén, desde el Edén está la historia. Exactamente, hermano. Los Edén que vivieron simbólicamente, Adán y Eva vivieron en ese paraíso terrenal, Así es. comunicado con Dios, pecaron y se alejaron. Exactamente. Salieron de la casa del Padre. Amén, hermano. Y el Padre los llama. Y le suplica, Y les suplica, ¿dónde estás? Tú? Y ellos regresan. Ellos regresan o sea, desde la poquito a historia, desde el mismo principio de la creación, con la rebeldía de nuestros padres, viene esta historia del Hijo Exactamente. Pródigo. Entonces es una Continuación diaria que se da. ¿Cuál es la representación entonces o qué simboliza el Hijo Mayor? Hermano, el Hijo Mayor somos nosotros. Hermano, es usted mi hermano, es usted mi amiga, es usted mi amigo. Que usted tiene que completar esta historia porque es una historia incompleta. Y individualmente Cristo está tocando a la puerta de tu corazón para que tú abras la puerta porque Él no la puede abrir arbitrariamente. Y Él desea que tú tomes una decisión. Tú has recibido la verdad y si no la has recibido, la estás recibiendo en este momento, porque esta es la historia del Evangelio, Amén. desde el principio del mundo hasta el final. Pero la decisión final no es de Cristo Jesús ni del Padre, es tuya, hermano, es mía, es de nosotros, es de la iglesia. Así que tú tienes que terminar esta historia de alguna manera, porque este hijo mayor es el símbolo
de aquellos que todavía están en el mundo y están trabajando y que todavía no se han decidido ni por el mundo ni por la iglesia, pero tienen que decidirlo en estos momentos porque estamos llegando al final de la historia de este mundo. Y que tal vez físicamente estamos dentro de las organizaciones, pero que mentalmente y espiritualmente no estamos allí. Como dijimos anteriormente, hermano Alberto, es la única historia incompleta y tenemos que completarla, hermano. Si usted pudo apreciar en el versículo 32, así termina la parábola del hijo pródigo. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. O sea, ese entró y ya está dentro. Ya está dentro, hermano. Ya está dentro. Por eso es que es inconclusa, porque no sigue, no continúa la historia del hijo pródigo contando qué fue lo que hizo el hijo mayor. ¿Entró o quedó por fuera? O sea que la pregunta es, ¿qué le sucedió a este hijo mayor en la historia? ¿Por qué no está respondida esa pregunta? Porque sabes que, hermano Roberto y amigos, porque eso debemos responderlo cada uno de nosotros. Exactamente. O sea que, como consecuencia de la súplica del Padre Celestial, ¿vas tú a entrar a la casa? ¿O vas a ignorar la súplica de nuestro Padre Celestial y te vas a quedar afuera? Si entras a la casa, eso significa salvación eterna. Amén. Pero si ignoras la súplica de nuestro Padre Celestial y decides quedarte en el mundo, eso significa perdición eterna. Amén. Hoy no se puede hacer lo que nosotros hacemos, no nosotros, lo que hacen en España, por ejemplo, con las corridas de toro. Nosotros no podemos ver este conflicto entre el bien y el mal desde las barreras. Allá en las corridas de toro, tú te puedes quedar en las barreras y ves la faena del toro y el torero. Así es. Y no te pasa nada. Pero aquí en el conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre Jesús y Satanás, tú formas parte de ese conflicto. Amén, hermano Alberto. Y de ti está la decisión de estar con Jesús o con Satanás. Los dos, Dios nos quiere a nosotros, pero Satanás también nos quiere. Y de nosotros es la decisión de cuál de los dos con cuál de los dos nos vamos a quedar. Llegará un día, hermano, y con todas las cosas que están pasando, llegará un día y va a ser muy rápido, en el que usted necesariamente va a tener que tomar una decisión. Sí, hermano. O se alista con Jesús, o se alista con Satanás. Sí, hermano. La Biblia, hermano, caracteriza a la iglesia de Dios como una mujer. Y esa mujer tiene dos pretendientes, ¿verdad? Un pretendiente es Cristo Jesús y el otro pretendiente es Satanás. Los dos se quieren casar con la iglesia, pero Cristo Jesús no es casado, es soltero. Entonces él puede casarse con la iglesia, pero Satanás ya está casado. Entonces él no le importa cometer adulterio y casarse con una iglesia que no le pertenece. Entonces está pretendiendo y engañando a muchas personas y esas personas se están casando con él. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque esta historia nos dice, como dijo el hermano Alberto, que nosotros, como dice Cristo Jesús, aquel que no está conmigo, contra mí está. Así que, como dice el hermano Alberto, ¿cómo va a terminar tu historia, mi hermano y hermana? ¿Cómo la vas a terminar? ¿Vas a entrar a la casa y vas a ser salvo? ¿O te vas a quedar afuera y te vas a perder? Es tuya la decisión, mi hermano y hermana, no es nuestra. Pero estamos haciendo este trabajo, mi hermano y yo, porque nosotros queremos que tú y tu familia, tus amigos y aún tus enemigos sean parte del reino de Dios, el cual se aproxima a pasos agigantados y lo podemos ver en los eventos que se están llevando a cabo en el mundo. Amén. Es nuestra oración también de que Dios les facilite y les permite a través de todas estas notas, a través del estudio diligente que hagan ustedes de la Biblia, a que encuentren en Jesús la vía para llegar al reino de los cielos. Amén, hermano Alberto. Amén. Amén.
Bien, Lindo, vamos a muy concluir bonito. esta presentación y nuestro hermano Alberto nos va a cantar un himnito muy bonito, ¿verdad? Y como les dijimos y volvemos a recalcar nuevamente, no somos grandes cantantes, pero nosotros no cantamos con la garganta, cantamos con el corazón para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Hermano Alberto. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Amante Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, porque hemos experimentado en nuestras vidas la presencia de tu Santo Espíritu. Amén. Y hemos sentido y experimentado que Cristo Jesús, el gran Maestro, nos ha guiado paso a paso en esta presentación tan bella que no que nosotros Amén. hemos hecho, sino que tú has hecho, hermano Cristo. Amén. Y te damos gracias por el gran honor y privilegio de ser instrumentos tuyos, Señor, para que tú puedas hablarle a tu pueblo bendito. Amén. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, sobre todos aquellos que están escuchando en este momento esta historia, y que todos sean impresionados de tal manera que hagan una decisión en tu favor, oh Padre Celestial. Amén. Y que todos juntos una vez en algún día, en no un día lejano, podamos ser parte de tu reino bendito y que podamos ser ciudadanos eternamente en la Nueva Jerusalén. Amén. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.